noches, soy Luis Novarecio, hasta las 22 lo vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortega y Martín Angulo. Mucha información que vamos a tener, vamos a hablar con Lucas Romero, uno de los analistas más conocidos, para tratar de entender por dónde van estos últimos jueves, viernes, 10 días de campaña. ¿Cuántos nos quedan? 10 días de campaña, exactamente. Nacho Ortelli, cuénteme por dónde vamos, señor. Vamos a ir con la estrategia del voto joven. Generó una interna inesperada o esperada para algunos dentro del Frente de Todos. Y también, Luis, vamos a hablar del manual de compromiso de Juntos por el Cambio. Señora, ¿por dónde vamos? Terminó el mes de las segundas dosis. Vamos a recorrer a ver si fue así que el gobierno pudo vacunar con segundas dosis a los ciudadanos y también qué pasó entre la vacunación y el voto. Si hay distritos con vacunación, ¿qué pasó en los que fueron a votar? ¿Va a votar la gente o no va a ir a votar en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos? Martín, ¿por dónde vamos? Y hablando de vacunados, los vacunados VIP. Habíamos contado hace algunas semanas que quienes se dieron la vacuna antes de que estuviera disponible para ellos fueron desvinculados de la justicia. Hoy la Cámara Federal dijo que no, que esas personas tienen que seguir siendo investigadas. ¿Por qué? Vamos a contar el fallo más adelante. 3 puntos centrales para que veamos en dónde está la información de esta noche en A24. El primero es en Barracas, con nuevamente un predio tomado, ya intervención judicial. Liliana Caruso, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. Exactamente, estamos en la Villa 2124 de Barracas, donde se produjo esta toma. Es un predio al lado de las vías del tren del Ferrosur, donde hablamos hace unos días de una chiquita de 15 años que había perdido la vida. Ahora, vecinos que no tienen vivienda o que pagan un alquiler excesivo, nos hablan de una pieza, Luis, solamente con un baño compartido de 15.000 pesos y mucha gente que no puede pagarlo, tomó este predio que está detrás mío, que ahora lo vas a ver de lleno cómo es. Es un predio que pertenece al Estado Nacional, a Ferrocarriles, y que fueron tomados por estas familias que dicen necesitan un lugar para vivir. Hoy fue un día tenso, porque como podés ver, la gente está donde estoy yo, armando una olla popular para poder pasarle comida a aquellos que están del otro lado, y del otro lado, separados solamente por una cinta de la policía, justamente la seguridad, la Policía Federal que custodia este terreno para que no entren más cosas ni salga. Es decir, aquellos que quieren salir a lo sumo pueden salir con algunas cosas, pero lo que no pueden es entrar, Luis. Se ha pasado algún alimento por este lado, mira, por donde te vamos a mostrar ahora, que están las escaleras. ¿Me permiten? Sí, claro. Un poquito, mira. Esto fue, Luis, la comunicación que tuvimos con la gente. Esta escalera que yo te voy a mostrar es justamente la comunicación que teníamos hoy con la gente del otro lado, que está aquí, que va a pasar la noche en este lugar y que, como podés ver ahora, hay fuego, hay comida, que le estuvieron pasando todo. A los chicos la merienda por acá, la medicación. La gente dice que se va a quedar acá. Detrás de la otra punta, 4 carros de asalto esperando una decisión. ¿Por qué, Luis? Porque mañana a las 11 de la mañana va a ser el horario clave. Es una mesa de enlace, una mesa de negociación que se va a hacer entre la ciudad, el Ministerio de Seguridad de Ciudad, el Ministerio de Seguridad de Nación, en el despacho de Rafecas, del juez Rafecas, que había dado una orden de desalojo, pero además va a estar el Ministerio de Hábitat y Desarrollo para saber qué va a pasar con las 160 familias que fueron censadas hoy aquí. Censados por ellos mismos, Luis, ¿eh? Sí. Pero a partir de esa reunión es que se espera una propuesta. Si esa propuesta no llega, lo que dice el juez es que seguramente vuelva a tomar la iniciativa de que esta gente se va a tener que ir de ahí, de el predio, y entonces la situación será otra. Hoy se habló en un momento del desalojo, se habló de la policía que llegaba con más refuerzos, pero por ahora se paralizó con la idea de esta negociación que se va a hacer mañana a la mañana, Luis. Bien, bueno, así que por ahora la situación sigue de esta forma. Es ¿no? muy impactante ver estas imágenes que estamos viendo con esta conexión a través de esta escalera que vos misma has subido, Lili, para Sí. mostrar lo que está sucediendo. El plazo de encuentro es hasta mañana a las 11 que Rafecas ha convocado, Exacto. pero que ya mismo anticipó que debía ser desalojado ese predio, ¿verdad? Totalmente, exactamente. Dijo, esta reunión se va a hacer si después del mediodía
no hay respuesta, el desalojo se va a cumplir. Aquí hubo algunas quejas, Luis, porque decían la orden que nos trajeron no tenía firma, no sabíamos de quién era, pero lo cierto es que el juez Rafecas es el que está interviniendo, es el que convocó a las partes. No se sabe qué propuesta va a llevar cada uno a la mesa, que se llamó mesa de enlace en realidad. Sí. Pero un dato te quiero dar. Hoy averiguaba en la ciudad qué pasaba con este predio, porque me decían, por más allá, o más allá, que esto sea un predio del Estado Nacional, Luis, hay un proyecto para que acá haya una planta de AISA incluso. Mirá lo que te digo, para llevar servicios a este barrio, en que creció mucho, en el que viven 80.000 personas, pero que también hay que tomar una decisión qué va a pasar con el tren. Claro. Porque este tren que ahora está parado, no pasa, Luis, se llevó la vida de una chica de 15 años y además hay personas que perdieron, por ejemplo, 8 dedos de los pies, me decían hoy. Es decir, va a haber que arreglar de alguna forma qué es lo que va a pasar con la vía también y que es parte de esta solución. Así que veremos mañana recién esto. Por ahora está todo muy controlado, mucha policía, pero hay muchos nervios todavía para saber qué puede pasar mañana. Liliana, nos quedamos allí, por supuesto, trabajando en el lugar. Nos vamos a otro punto de protesta, en este caso en el Camino del Buen Aire, a la altura de José León Suárez. Allí está trabajando Cristian Balbo. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, colegas. Estuvieron durante 10 horas en los volqueteros de 10 municipios cortando el Camino del Buen Aire a la altura del kilómetro 5. Fíjate vos que todavía se encuentran aquí, pero ahora ya en la colectora. ¿Cuál es el reclamo? Estos volqueteros, que son al menos 200, llegaron hoy a la mañana para descargar. Hablamos de materiales de obra, escombros, hierros, poda de los árboles en esta época del año, en el predio que se encuentra aquí. Es un predio privado y estaba cerrado. La cuestión es que este predio colapsó y al colapsar no pueden descargar los volquetes en este lugar. ¿Y qué se preguntan? ¿A dónde vamos a descargar estos volquetes? Lo cierto es que mañana a las 11 de la mañana va a haber una mesa de diálogo que se acaba de abrir, se acaba de negociar, donde van a participar, por un lado, Ciudad de Buenos Aires, porque estamos en el cinturón ecológico. La SEAMSE, en parte, pertenece a Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y, por otro lado, también el municipio de San Martín, para ver qué predio, qué espacio le van a ofrecer a estos volqueteros que trabajan a diario transportando lo que te decía recién, los escombros de las obras, las podas de los árboles, y poder depositar todo esto. Fíjate vos que están ahora a la vera del Camino de Buen Aire, Luis, estuvieron 10 horas cortando el lugar, serios congestionamientos en el tránsito. Acá está Alberto. Alberto, usted es uno de los referentes. Se abre una vez, y son muchos, ya lo vemos. Exacto. Se abre una mesa de diálogo, se van a retirar ahora. Exactamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero que quiero pedir perdón a la gente que usa el Camino del Buen Aire. Le pedimos 1000 disculpas por haberlos demorado. Y fueron 10 horas de corte. Sí. Bueno, pero hemos dejado un brazo de cada lado para que pudieran circular. Les transmito lo que recién terminamos de hablar con el ministro Montaña, con el jefe de policía. Mañana a las 11 de la mañana vamos a estar en una mesa de diálogo, la gente de la municipalidad de San Martín, con el ministro de Gobierno a la cabeza, gente aparentemente de la gobernación y la gente que nos va a conseguir el predio, que aparentemente nos están prometiendo que en el día de mañana van a usar las máquinas del SEAMSE para empezar a acondicionarnos un predio que aparentemente va a ser una duración de 5 años. Perfecto. Es interesante lo que está planteando Alberto, Luis. Un predio nuevo les darían por 5 años para poder descargar, fíjate vos, claro. En estos volquetes están los escombros de cientos de obras, del conurbano bonaerense, de 10 municipios, la poda, y en algún lugar hay que depositar todo esto. Mañana se abre entonces una instancia de negociación, donde van a participar varios actores de ciudad, de provincia, del municipio de San Martín. Les darían un predio nuevo por 5 años. Así que, como observás, el tránsito ahora es normal a la altura del Camino Buen Aire y los volqueteros se están retirando, Luis. Muy bien, gracias, Cristian. Nos quedamos allí en el lugar. Hoy se produjo en Casa de Gobierno el encuentro entre la CGT y el presidente de la Nación. Está trabajando Marcelo Padovani en el lugar. Hola, Marcelo, buenas noches. Hola Luis, compañero, buenas noches. Estamos aquí en la Casa Rosada, como bien señalás. Luis, vos sabés que a partir de las 4 de la tarde comenzaron a llegar los dirigentes sindicales, la CGT específicamente, y fue, digamos, no sé si sorprendente, pero fue una reunión
de más de 3 horas. Más de 3 horas de reunión del presidente de la Nación con los representantes de la CGT. Por supuesto que no estuvo el moyanismo, que no tiene nada que ver con la CGT, sí el sector sindical, pero no de la CGT. Te cuento, Luis, ganancias. El tema ganancias va a ser seguramente uno de los temas de los próximos días. ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación, por decreto, según la información que tenemos, va a subir el piso otra vez. ¿Recordás? Si te parece, claro. recordamos brevemente. A 175.000 se va a ir el mínimo no imponible a partir del mes de septiembre. Pero aparentemente el presidente tiene a la firma un decreto para subir el mínimo no imponible a 180.000 por lo menos hasta fin de año. Bueno, es uno de los temas que se trató en el encuentro, pero que se va a seguir tratando la semana próxima, porque vos sabés que el Consejo del Salario va a ir a la CGT la semana que viene, va a ir con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que también estuvo aquí presente. ¿Vos sabés lo que le dijo, Luis? Te cuento breve. Lo que le dijo el presidente de la Nación a los integrantes de la CGT. Somos los únicos que tenemos un proyecto que genera inversión, producción y trabajo. El presidente con la CGT acompañado por el jefe de gabinete, por la viceministro de Economía y por el ministro de Trabajo, que también estuvo presente en el encuentro, Luis. Muy bien, nos quedamos allí. Por supuesto, estamos viendo la imagen en este momento. Dale, cómo no. Del presidente de la Nación, el jefe de gabinete, la vicejefa, entre otros, y los líderes de la CGT que estuvieron allí en el lugar. Gracias, Marcelo. Abrazo, Luis. Bien, me voy a sentar a charlar con Lucas Romero. Estamos en el cierre de esta campaña, de esta primera campaña. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Digo, por las dudas falta la otra. Esta es la que consagra a los candidatos, falta la próxima que definirá los escaños. ¿Tono de la campaña que ves? Bueno, el contexto es un contexto muy particular, muy delicado desde lo social, desde lo económico. El contenido de la campaña es muy pobre. Cuando nos imaginábamos qué campaña podíamos tener en pandemia, quizás no nos imaginábamos esta campaña. Y creo que adicionalmente hay una opinión pública, una sociedad absolutamente desconectada, digamos, del proceso electoral, ¿no? Da la sensación que no hay entusiasmo en la gran mayoría, sí en los votantes de las principales fuerzas. Fíjate qué curioso. Y eso le pone y le imprime a la variable de la participación un aspecto central. Ahora, digo, hay como pifias, saco el olivo. ¿El Olivos Gate va a tener influencia, te parece, a la hora del voto? Es un episodio que tiene un impacto reputacional muy fuerte, tiene un impacto electoral, claro que lo tiene, quizás no es el impacto similar al impacto reputacional. Ahora, yo digo, Luis, en la superficie estamos viendo un proceso, la coyuntura nos muestra un proceso electoral. En el cauce del proceso político, yo creo que tenemos una crisis de la legitimidad del liderazgo presidencial. Porque, no solo porque la palabra del presidente, la autoridad del presidente han estado socavadas por múltiples episodios, sino que, digo, este es un presidente que tenía la legitimidad de origen viciada, ¿no? No solo por la simetría de poder entre quien lo nomina y quien es el candidato a presidente, sino por algo que a veces se soslaya. La candidatura de Alberto Fernández no fue decidida por consenso por la coalición. Los miembros de la coalición aceptaron la candidatura de Alberto Fernández como prenda de unidad porque había un incentivo electoral. Entonces, legitimidad de origen viciada, legitimidad de ejercicio ausente. La otra fuente de legitimidad, que es la de ofrecer resultados exitosos, también ha estado ausente. Eso explica en parte también la pérdida de popularidad. Este es un presidente que no tiene votos propios, que no tiene territorio. Y quizás hoy la única fuente de legitimidad que le queda es la de ser el garante de una unidad que garantiza el resultado electoral. Todos esos componentes están planteados en la escena de riesgo que enfrenta Alberto Fernández en esta elección, que necesita salir victorioso para rescatar su liderazgo, ¿no? Ahora digo, cuando pasan episodios como el de hoy, de Tolosa Paz o qué sé yo, o Frederick diciendo lo que dicen, ¿son intentos de parecer más amables con el público, captar, por ejemplo, capturar el voto más joven, en el caso de Tolosa Paz, o Frederick, no sé, llamar un poco más al núcleo duro? ¿Qué es esto? ¿Es una estrategia o es que no hay estrategia? Probablemente hay falta de planificación de la campaña y porque en definitiva los mensajes deben estar armonizados. Y después está la tentación de lo que es la microsegmentación de los mensajes, ¿no? Entonces yo me siento con un público joven y les hablo al público joven en el lenguaje que el público joven pretende escuchar. Tolosa Paz. El problema es que si no microsegmentás la repercusión, podés decir una cosa a un joven y te está escuchando un adulto mayor, ¿no? Entonces,
Y me parece que ahí aparecen ciertas confusiones que terminan generando estos episodios tan estrafalarios. Aparte digo, si uno rasca un poquito más, porque digo, la expresión tener sexo o no, como dice Tolosa Paz, es muy rimbombante, estamos todos hablando de este tema. En realidad hay algo mucho más de fondo. Lo que está diciendo Tolosa Paz es que fueron tan enormes las restricciones, tan intolerables las restricciones, que la gente necesita tener un poco más de placer. Y esto es dinamitar el esquema de restricciones que usó el presidente Alberto Fernández. La propia candidata critica a su propio presidente. Sí, bueno, de hecho, el escándalo de Olivos tuvo un impacto tan nocivo, porque yo creo que desarticula la estrategia del relato, de la narrativa que pensaba el gobierno para enfrentar este desafío electoral. ¿Cuál era el desafío del gobierno? Volver a las urnas sin haber cumplido el mandato económico. Veíamos recién la cumbre del gobierno con la CGT, el gobierno le sigue prometiendo porque no puede dar certezas, no hay realidades que mostrar, hay que prometer. Y efectivamente el desafío del gobierno es cómo enfrentar las urnas sin haber cumplido ese mandato económico. ¿Cuál era la estrategia del gobierno? Fue la pandemia. Cristina lo puso muy claramente en sus discursos de hace 10 días atrás. La pandemia no nos dejó jugar el partido. El problema es que la pandemia se le vuelve un lugar incómodo para el gobierno, siendo que después de haber visto a ese presidente con una narrativa implacable, no me va a temblar el pulso para hacer cumplir las normas sanitarias que yo mismo impuse, y aparece esa imagen del presidente licencioso festejando el cumpleaños de la primera dama. Creo que lo nocivo del episodio, más allá de lo reputacional, también es que desarticula la estrategia general de fue la pandemia, ¿no? La pandemia era el argumento para construir el puente entre 2019 y 2021 y poder tener en 2021 la misma campaña en 2019, ¿no? Porque hay veces que uno, si le saca los componentes sanitarios del discurso del gobierno, pareciera una campaña bastante parecida a la del 2019. Sí, Nacho. ¿Cómo están haciendo, vos que sos consultor y con tus colegas, ante la posibilidad de que se repita un escenario de 2019 que se anticipaba un resultado, después fue muy distinto? ¿Qué precauciones están tomando, si es que las están tomando, teniendo en cuenta que no solamente la pandemia, sino las nuevas tecnologías han cambiado muchísimo la forma de conectarse la gente con las encuestas? Por ejemplo, hay muchos hogares donde llaman para hacer una encuesta los contestadores y cortan, que contestan cualquier cosa, que por ejemplo está el que contesta generalmente está más politizado que el que no. ¿Qué precauciones están tomando para que no vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió, ¿no? Precauciones todas. Mejorar cobertura, tratar de tener, digamos, cumplimiento de cuotas en la selección de las muestras, que las muestras sean representativas. Uno hace todo lo que está a su alcance. Ahora, y por eso menciono el fenómeno de la participación, porque, digamos, ¿por qué es tan difícil para los encuestadores poder precisar con exactitud cuál va a ser el nivel de participación? Porque son los que no van a votar los que alimentan la tasa de no respuesta, ¿no? En la metodología de investigación cuantitativa, la tasa de no respuesta es los que no responden encuestas, que son precisamente los que se sienten alejados de la política y probablemente sean la gran mayoría de los que decidan no ir a votar. Entonces, frente a la dificultad de definir el nivel de participación, bueno, eso le abre un interrogante al resultado. Pongo un ejemplo, digo, si el resultado sale 50-50 entre el partido A y el partido B, y la gente que no va a votar se reparte de manera equitativa, 50-50, el impacto del ausentismo es nulo, es neutro. Ahora, si vos tenés un sesgo en el público que no va a votar, distinto a al del público que va a votar, ahí el ausentismo impacta. ¿Y por qué decimos que pudiera haber un impacto significativo? Porque es más probable, no digo seguro, pero que la gran mayoría que no vaya a votar probablemente sean votantes de tendencia opositora. Tiene un dato. Tendencia, claro. Encuesta en la provincia de Buenos Aires. Le preguntamos a la gente, ¿qué tan entusiasmado está usted de ir a votar a las elecciones? Muy entusiasmado, entusiasmado, poco entusiasmado, nada entusiasmado. El segmento más entusiasmado de ir a votar eran los votantes de Victoria Tolosa Paz. Mirá. El 80% dijo muy entusiasmado o entusiasmado. En el campo opositor, el entusiasmo cae a casi la mitad, 47% de promedio. Y descendía de esta siguiente manera. Más entusiasmados los de Santil y Manes, poco menos entusiasmados los de Esper, y los últimos, los de Randazzo y otras fuerzas, digamos, quizás que no están en la grieta. Es decir, es probable que la participación sea un factor que beneficie al gobierno. Ahora, el desencantado en el 2019 probablemente fue oficialista, fue una elección categórica del Frente de Todos.
Sí, ahí quizás teníamos, hubo otro problema, que es que el desafío también de las mediciones de este tipo es tratar de tener una cobertura total sobre la población, sobre todo en los segmentos medios bajos, Claro. a los que a veces cuesta llegar, que fueron los segmentos que se volcaron masivamente a votar a Alberto Fernández. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Virrey del Pino, Fondo de la Matanza, Tercer Cordón. El resultado ahí fue Alberto Fernández 76, Macri 10. Claro. Ese segmento es el que no se cubrió con buena calidad, con buena representación en la muestra y terminó, digamos, generando lo que generó en las encuestas. Para tratar de entender la debilidad del presidente, yo discutía este fin de semana con un intendente que me decía, nosotros bajó sin dudas con todos los pifis Alberto Fernández en el conurbano bonaerense, núcleo duro, te estoy hablando, de 62, yo lo tenía en 62, bajó a 52. Y la verdad que hoy la imagen de todos los dirigentes me bajaron, me decía el intendente, la imagen de Larreta, la imagen de Vidal, es decir, ningún político tiene gran perspectiva cuando la gente le preguntan por su imagen. ¿Esto cuánto afecta en verdad cuando tenés otros políticos que la verdad cuando pones en la mesa creo que son 2 o 3 que pueden tener la imagen positiva por encima de la negativa? Sí, es cierto. En términos generales vemos una caída de la imagen de los dirigentes. Ahora, yo creo que el presidente enfrenta un problema, un riesgo más que un problema, sobre todo con este episodio de Olivos, que es la consolidación de un estigma. Este tipo de episodios suelen consolidar estigma. ¿Cuál es el estigma que se puede consolidar en la figura del presidente? La del presidente chanta. Porque... Es gravísimo lo que estás diciendo. No, porque este es un presidente que tiene un defecto, que es un defecto profesional. Alberto Fernández ha sido históricamente un operador político. Sí. ¿Cuál es la función del operador político? Tratar de juntar voluntades. El operador político tiene por naturaleza un uso liviano de la palabra. Claro. Y esto es lo que ha venido caracterizando a Alberto Fernández en esta idea de que uno lo escucha con diferentes audiencias y pareciera a veces decir cosas bastante disonantes, ¿no? Esta idea, que fue manifestada en la foto de Olivos, donde veíamos un presidente que había tenido, insisto en esto, una narrativa implacable desde el punto de vista sanitarista, diciéndole... Claro. Voy a perseguir al boludo que no quiso cumplir con las reglas, y la actitud licenciosa del propio presidente. Entonces, eso debilita mucho la palabra del presidente en un contexto que el presidente tenía esta particularidad. Yo tengo una pregunta que es, y sabiendo, bueno, yo soy bastante más grande que vos, lo preciado que significa el recambio institucional en tiempos del 83, esta parte, hagamos la excepción de la Rúa. Digo, ¿cómo haces para plantear el estigma de un presidente chanta en un sistema tan fuerte como el nuestro, un presidencialismo puro, absoluto como el nuestro, y sostener el ejercicio de la autoridad por 2 años y chirolas? Bueno, por eso digo que más que nadie, el presidente necesita un resultado electoral exitoso. Creo que un resultado electoral lo puede rescatar de una situación muy complicada. Y agrego un dato más a este diagnóstico de crisis de legitimidad del liderazgo presidencial. En nuestro último estudio nacional le preguntamos a los votantes del Frente de Todos, pero no a los del 2019, que eran más. Hoy son menos los votantes del Frente de Todos. Le preguntamos a los leales, los que van a volver a votar al Frente de Todos. ¿Quién percibe usted que es el líder del oficialismo? Pregunta que la teníamos planificada antes del escándalo de Olivos. El 62,3%, casi el 63%, Cristina Fernández de Kirchner. Pero eso creo que en 2019 lo preguntabas y también. El 20% Alberto Fernández. ¿Quién quisiera usted que sea el líder del espacio? Más del 60% Cristina Kirchner, solo el 14% Alberto Fernández. Es decir, yo creo que es cierto lo que vos decís. En 2019 probablemente en la expectativa o en el deseo estaba la idea de Cristina fuerte, porque además la gran mayoría de los votos del Frente de Todos provenían de gente que simpatizaba con ella. Ahora, el presidente se ha debilitado en ese rol de representar una unidad que hoy le cuesta representar. Y lo importante es que un resultado adverso para esta coalición tan particular, juntada más por necesidad que por afinidad, creo que va a obligar a reformular todo el sistema de incentivos. Cada uno de los miembros deberá pensar cuál es el rol que ocupan dentro de esta coalición, cuáles son los beneficios y cuáles son los costos, porque esa coalición en la que todos decidieron formar parte porque estaba el incentivo electoral, bueno, ahora no garantiza los triunfos.
hay mucho detrás del resultado, más que una banca más, una banca menos para el oficialismo. Sí, yo tengo la impresión de que el peronismo tiene un gran disciplinador, que es los votos. Cuando vos tenés los votos, somos todos romeristas o Juan Perecistas, no me importa nada. Digo, es fundamental, sobre todo, insisto, porque es una elección intermedia de una coalición en donde vos muy bien mencionás, el peso específico no está en el líder del poder político, sino fuera de él. No, y te agregaría otro dato que quizás es más complicado para el liderazgo de Alberto Fernández al frente de la coalición. En 2019, ¿qué decían los dirigentes del Frente de Todos? Rosario, lo recordarás muy bien. Cristina contiene, Alberto amplía. Sí, claro. ¿No? La idea de, esta es una unidad que permite una construcción de una mayoría electoralmente más amplia. Bueno, yo creo que hoy Cristina sale a contener lo que Alberto le está achicando. Más del 10% de los que van a votar al Frente de Todos nos dicen que tienen imagen negativa del presidente. Más del 10% de los que van a votar al Frente de Todos nos dicen que evalúan negativamente. Se vota a pesar de Alberto. Exactamente. Por eso el impacto del Olivos Gate en términos electorales no es tan importante como en términos reputacionales. ¿Por qué? Claro. Porque ya hay una identidad construida de ese electorado que va a votar Frente de Todos pase lo que pase. Totalmente. Sí, Martín. Lucas, te quería consultar qué números tienen ustedes de encuestas tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires de intención de voto, y te llevo a Juntos por el Cambio. ¿Cómo pesa, si es que pesa, la imagen de Mauricio Macri en los candidatos de Juntos por el Cambio? Y sobre todo, ¿cómo pesa la gestión del macrismo a 2 años de haber perdido una elección? Sí, siendo lo primero, no tenemos números actualizados de Ciudad de Buenos Aires, no estamos siguiendo con mucho detenimiento ese escenario, sí provincia. Digamos, nosotros veníamos viendo en Provincia de Buenos Aires una diferencia que hace 4 o 5 meses atrás era de 6-7 puntos, en un tiempo en donde todas las investigaciones se orientaban a medir la intención de voto por espacio, no sabíamos quiénes iban a ser los candidatos, las marcas tenían esa diferencia. Esa diferencia se fue achicando, llegando a ser inferior a 5. Cuando se definieron los nombres, aparece un fenómeno que es que Tolosa Paz mide un poco menos que la marca y los candidatos de Juntos, Santilli y Manes, combinados, miden más que la marca, ¿no? Y eso achica mucho más la diferencia. Esto es interesante, o sea, Frente de Todos es más potente que Tolosa Paz Goyán y Santilli más Manes es más que Juntos. Juntan más que cuando uno pregunta por la marca. Juntos. Usted va a votar a Juntos, exactamente. Juntos por el Cambio, utilizamos la denominación no sé vieja ni cómo se llama. Para no desorientar. Entonces, es un escenario que se ha venido ajustando y mucho. Ahora, hay un dato, y esto lo he conversado con colegas que coinciden, interesante. Digamos, hay una presencia más que proporcional de exvotantes del Frente de Todos entre los indecisos. Hay mucho exvotante del Frente de Todos que está indeciso. Y ahí quizás es donde impacta mucho lo de Olivos, ¿no? Porque son los votantes que seguramente están indecisos porque no les ha gustado lo que les ha ofrecido el Frente de Todos como opción más después de haberlo votado. Y ahí lo que me dicen a mí en el gobierno es, pero cuando están indecisos y ven lo que tienen enfrente, claro, bueno, no es tan malo votarnos a nosotros. Claro, porque me sumo a lo que vos estás diciendo. Tenés 50% de inflación, 50% de pobreza, la inseguridad, etcétera, etcétera. En un manual, en un laboratorio político es imposible. Pero me parece que aparece este fantasma que plantea Rosario. Lo que está enfrente tampoco es que sea muy seductor. Bueno, de hecho, si están indecisos es porque efectivamente no hay nada que les atraiga, más allá de la desilusión que puedan tener con el Frente de Todos. Pero fíjate qué curioso en relación al escándalo de Olivos, y para marcar bien la diferencia entre lo que es el núcleo duro y los indecisos. Les consultamos, bueno, ¿qué escala de gravedad usted le asigna a este hecho? Utilizamos escalas concéntricas, ¿no? Yendo de lo menor a más. Un error y un delito, un error, un delito y una inmoralidad, ¿no? 3 escalas de gravedad. Los que van a votar al Frente de Todos, los leales, núcleo duro, un error, 70%. Claro. La mayoría compró el discurso del gobierno y lo procesó, lo metabolizó a la defensiva. Bueno, metió la gamba. Un desliz. Ahora, en ese segmento de indecisos, el 76%, un error, un delito y una inmoralidad. En ese sector impactó mucho. Y por eso digo, habrá que ver, digamos, si de acá al momento de votar, economía de por medio y algún esfuerzo, quizás más de callarse la boca que de hablar por parte de los funcionarios y de los candidatos, porque da la sensación que a veces ni ganas de ayudar se tienen haciendo declaraciones. Esta es la impresión que hay. Ahora, Lucas, esta es la impresión que... Sí, perdón, decime. No, retomo eso.
Unidad Ciudadana en 2017, con la mejor, entre comillas, elección de María Eugenia Vidal, estuvo ahí nomás. Vos decís que es probable que haga una elección aún peor que la que hizo Cristina en ese momento, que con todo, con el tema de los bolsos, las causas que salían por todos lados, estuvo ahí de ganarle, digamos, estuvo muy parejo, sobre todo en las PASO. ¿Vos crees que puede ser una elección peor? No, nosotros proyectando el escenario a noviembre incluso, Claro. no estamos viendo que sea una elección mucho menos o muy inferior a esos niveles de apoyo. Claro. Yo creo que la clave también en este proceso electoral, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es la participación del voto estratégico en el proceso, Claro. ¿no? El voto útil. Porque estamos viendo una intención de voto a espacios de derecha, particularmente a la oferta de José Luis Espar, que está queriendo orillar los dos dígitos. El problema es que cuando uno le pregunta a esos votantes, ¿usted quién no quiere que gane la elección? Más del 90% dice no quiero que gane el Frente de Todos. Y si vos le preguntás, ¿y usted cambiaría su voto en favor de un espacio que esté en mejores condiciones de ganar al Frente de Todos? El 75% te dice que sí. Claro. Entonces, esto es una elección de dos tiempos, digamos, de doble vuelta. Entonces, habrá que ver cómo queda la primera vuelta y cómo se comportan los votantes de tercera, cuarta, quinta fuerza frente a la pelea principal, porque es lo que ha pasado en la provincia. Es curioso, pero si vos tomás las últimas 4 elecciones en la provincia de Buenos Aires y ves la principal fuerza que rivalizó contra el peronismo-kirchnerismo, entre PASO y General, en promedio, esos espacios crecieron 26%. Frente Renovador en 2013, Juntos, Cambiemos en 2015, Cambiemos en 2017 y Juntos por el Cambio en 2019. Los 4 espacios entre PASO y General crecieron mucho. Y eso es porque la primaria funciona como instancia ordenadora del voto antikirchnerista en la provincia. Ahora digo, más que para compartirlo con Lucas, información del día de hoy. ¿Qué se dice en Casa de Gobierno después de Tolosa Paz, después de Frederick? Esto que decía recién Lucas. Si van a, por lo menos que no hablen. O sea, ¿qué dicen hoy en Casa de Gobierno? El voto joven fue recibido, los dichos de Tolosa Paz fueron recibidos muy bien. De hecho, funcionarios ponderaban que estuvo el título rebotando en todos lados. ¿Ponderaban? Sí, lo ponderaban. Incluso el enojo ahí con Sergio Berni, porque Berni salió muy duro. No es el único que está enojado Sergio Berni con las declaraciones de Tolosa Paz, pero para el gobierno la declaración de Tolosa Paz fue a buscar un voto que tal vez no estaba mirando o no está mirando la elección, y es un voto, es un universo muy grande de votantes. Son casi 7 millones de jóvenes. Entonces ahí en el gobierno lo ponderaban. ¿Rosario? A ver, me parece que hay optimismo en la Casa Rosada con respecto a los números, o sea, pero ahora es ganar como sea, o sea, ya ganar una legislativa en la provincia de Buenos Aires después del 2005 es un triunfo. O sea, el gobierno, la oposición podrá decir, bueno, recuperamos votos, el Frente de Todos perdió. Ahora, ganar, y dicen, hoy ganamos por 2 puntos, por 3 puntos. Ahora, de todos modos, ellos dicen, nosotros ganamos por 5 o 6 puntos en la provincia de Buenos Aires. O sea, bajamos de 8 a 6. No hay una pérdida del electorado importante, teniendo en cuenta los que fueron los escándalos, ¿no? La dimensión que tuvieron los escándalos, que podría haber sido mucho peor. Hay optimismo todavía en el gobierno con respecto a lo que puede pasar en la elección, y sobre todo también es una discusión esta, porque en noviembre se tiene que recuperar la oposición, pero supuestamente no hay peor escenario para el gobierno que el actual. En crisis económica, en crisis en pandemia, en crisis política. Si ganan ahora, ¿qué le espera a la oposición más adelante cuando la economía se recupere, cuando hay más vacunas, cuando supuestamente se tiene que ordenar? Esa es un análisis real. Primero, vos decías al comienzo, de 8 bajaron a 6 puntos de diferencia, pero todavía aparecen los sondeos de ustedes, el Frente de Todos imponiéndose en la provincia de Buenos Aires. Sí, insisto, cuando uno mide el escenario por nombre y apellido, aparecen estos fenómenos que achican más la diferencia. Yo igual incluso, insisto, yo creo que el gobierno debería aspirar a tener una ventaja mayor a 5 puntos para sentirse tranquilo por este fenómeno del movimiento del voto estratégico. Recordemos, Cristina Kirchner le gana a Esteban Bullrich, por pocos votos, pero le gana. Sería un escenario de estos de ganar por un voto. Claro. Y finalmente en octubre Esteban Bullrich le sacó 4 puntos de diferencia, ¿no? Me parece que el gobierno tiene que aspirar a tener una diferencia mucho mayor si quiere sentirse tranquilo entre PASO y General.
Ahora, miremos un poco la capital federal para saber dónde se supone que debe imponerse Horacio Rodríguez Larreta con la aparición de un López Murphy, no sé qué pasa con Rubinstein, y María Eugenia con su salto. ¿Qué estás viendo ahí? Bueno, a ver, Larreta tiene un desafío, ¿no? Porque la elección de 2019 ha sido muy buena para el oficialismo en la ciudad, la mejor elección de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, superando el 50%. Ha sido una gran elección. Es difícil volver a repetir eso. Yo creo que ahí el desafío es, digamos, tratar de mostrar que la elección se gana con holgura. Y me parece que, en todo caso, el crecimiento de Milei podrá ser una circunstancia anecdótica si el resultado en provincia es favorable. Me parece que todo se va a matizar en función de lo que suceda en provincia, porque si la elección de Vidal no es buena, en comparación a otras elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, pero Santilli gana en la provincia de Buenos Aires, para Rodríguez Larreta será un escenario de absoluto triunfo. Digo Santilli porque el dato que venimos viendo también con cierta consistencia es una ventaja bastante clara de Santilli sobre Manes, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Ahora, ¿les puede preocupar en la Ciudad de Buenos Aires, más allá de que en conjunto Juntos por el Cambio llegue a casi el 50%, que Vidal tenga casi el mismo porcentaje de votos que lo que pueda sacar Leandro Santoro? Bueno, será tarea de los que presenten o traten de trabajar para presentar el resultado ante la opinión pública, ¿no? Claro. Buscarán sumar lo que suman las 3 listas que integran el espacio para tratar de mostrar un número mucho más alto, pero claro, el riesgo está en que efectivamente Vidal quede emparentada en los niveles de apoyo al candidato del Frente de Todos, ¿no? Lucas, sí, perdón, Martín. No, te quería preguntar, comparado con otras elecciones, si aquella gente que vota en una interna, pienso en la Ciudad de Buenos Aires en Juntos por el Cambio, si después en la general corre ese voto hacia otra fuerza. Mira, la mayoría de los espacios que han tenido internas, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires y en provincia, han salido fortalecidos. Hay un caso, estoy contando los espacios que protagonizaron las elecciones. Cuando te vas a ver los espacios chiquititos, probablemente se produzcan pérdidas. Hay un caso, sin embargo, que es la excepción de la regla, que fue el caso de UNEN en 2013. UNEN, si ustedes recordarán, gana la PASO. Sí. El conjunto de la interna de UNEN juntó más votos que cualquier otro, después terminó perdiendo la elección. Una coalición muy variopinta. Recuerden ustedes. De todo. Pino Solanas, Carrió. Antes de la carterita. Exactamente. Antes de que Carrió, creo que al año siguiente, se levantara con la carterita y rompiera. Pero en ese caso, lo que juntó la interna de UNEN no lo juntó después en la general. ¿Qué plebiscito o qué ves en María Eugenia Vidal en esta elección? ¿Juega mucho el prestigio personal? Digo, su aspiración hacia el 2023, su salto de la provincia a la ciudad. Sí, creo que, digamos, si el resultado en la ciudad no es el resultado que la expectativa del espacio presentaba, me parece que Vidal va a pagar un costo. Yo igual interpreto que también si uno lo analiza en un sentido integral, si el resultado es favorable en provincia, bueno, parte de ese éxito habrá sido que Vidal no protagonizó la elección. Yo no le contesté a Martín la pregunta sobre Macri, ahora me estoy dando cuenta, y tiene que ver también con Vidal. Que el desafío de Juntos por el Cambio, digo, cuando uno presenta esta elección, digamos, si los candidatos fueran, siempre lo digo, Juan Cambio y Pedro Continuidad, estoy absolutamente convencido que Juan Cambio arrasa en esta elección. La gente va a ir al cuarto oscuro a tratar de cambiar su realidad económica, cambiar la realidad del país, va a tratar de buscar un cambio con su voto. Hay que tratar de representar esa expectativa de cambio. ¿Cuál es el problema que tenía Juntos por el Cambio? Bueno, tiene un pasado reciente frustrado, fracasado, ¿no? Entonces, todas las figuras que lleven al electorado, evoquen ese pasado fracasado, bueno, les obtura la posibilidad de representar un cambio. Algo de esto intenta argumentar Vidal diciendo, bueno, yo me corrí para dejar que crezcan figuras. Me parece que el objetivo era tratar de no poner una figura que esté emparentada con ese escenario que, digamos, no quería que esté presente en la elección. Algo de esto le pasa a Macri. Por eso Macri fue corrido al comienzo, tratando de que no genere una evocación del pasado. Pero claro, esta estrategia de ir con candidatos moderados y descuidar a los que piden más guerra, más pelea, les apareció el fenómeno Milei y la necesidad de que Macri... Hoy escucho mucho, hay que ir a votar, sobre todo del lado de la oposición, ¿no? De Juntos por el Cambio y demás. Lo decía Manes, hay que ir a votar, hay que ir a votar. ¿Temes un nivel de abstencionismo distinto al tradicional en la Argentina, que me dirás de cuánto es? Puede ser.
En 2001 votó a nivel nacional el 57% del electorado, de manera efectiva. Si no contamos el nulo, el blanco y los ausentes. Bajísimo. Si ustedes agarran la tapa de Clarín del 15 de octubre de 2001, de cualquier diario, los títulos decían, arrasó Duhalde. En aquella elección Duhalde competía como candidato a senador en la provincia de Buenos Aires y le ganó a Raúl Alfonsín por una diferencia muy amplia, más de 20 puntos. Duhalde terminó sacando el 37,6% de los votos. ¿Saben cuánto representaron esos votos del total de los empadronados? El 22,3%. Duhalde arrasó la elección en la provincia de Buenos Aires sacando solamente el 22,3%. Claro. Eso es producto Claro. del ausentismo y de la baja participación. Por eso digo, la participación puede hacer valer mucho más a aquellos que tienen capacidad de movilizar sus bases electorales. Y eso es lo que sucede con el peronismo. El peronismo tiene mucha capacidad de movilizar su base electoral. Insisto con este dato, el entusiasmo de los propios votantes del Frente de Todos de ir a votar. Entonces, me parece que el nivel de participación pudiera definir, digamos, quizás una elección mucho más favorable para el gobierno de lo que uno evalúa a nivel general. Porque en definitiva, digo, cuando uno mira los indicadores a nivel general, el gobierno ha perdido mucho apoyo, mucha simpatía por parte de la opinión pública. Ahora, si todos no van a votar, y Claro. probablemente los que más se ausenten sean los de tendencia opositora, los desencantados, los desilusionados, los apáticos, no son votantes de tendencia oficialista. Entonces ahí es donde puede operar a favor del Lucas, gobierno. pero ahí es donde yo por eso te preguntaba. El núcleo duro del kirchnerismo está claro que va a ir a votar, fue a votar a Cristina en el peor momento, cuando desfilaba por tribunales y en el mejor, entre comillas, momento de Cambiemos. Después hubo otro voto duro, Cambiemita, que fue a votar a Macri en el peor momento y demás. El porcentaje, ¿cómo sabemos que ese porcentaje que vos decís que son votantes del Frente de Todos no tenía que ver con ese votante independiente que captó Alberto Fernández y no con un voto duro? ¿Por qué ese voto duro por qué ese porcentaje ya definimos que era anti Frente de Todos? Es un error considerar que esos votos que juntaron las dos grandes coaliciones en 2019 eran electorados homogéneos. Ahí había votantes que eligieron al Frente de Todos porque estaban enojados con Macri a pesar de Cristina, y hay votantes que eligieron a Macri porque estaban enojados con Cristina a pesar de Macri. Claro. Digo, los dos bordes, los estrategas llaman bordes blandos de apoyo, ¿no? Los votantes blandos, los votantes que no están muy convencidos de lo que van a hacer. Bueno, de esos hubo, y efectivamente en las elecciones presidenciales suelen conglomerarse mucho más los votantes. Pero me parece que, a ver, hay que también considerar los valores que representan a nivel nacional, a nivel total, digamos. Claro. Alberto Fernández sacó el 48,2% de los votos. En realidad sacó el 39% de los votos. El total de los Tomando el empadronados universo, sacó el 39%. claro, Entonces, total. digo, el nivel de participación juega en eso y a veces le pone y le imprime al resultado una característica que a lo mejor en el análisis integral no la tiene. Un placer verte siempre. ¿eh? Gracias, Luis. Gracias por venir. La justicia en primera instancia había decidido el archivo de una parte del denominado vacunatorio VIP. Hoy hubo novedades, Martín, ¿no es cierto? Sí, Luis, exactamente. Hoy la Cámara Federal le ordenó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti reabrir el tramo de la causa por el vacunatorio VIP que había archivado porque entendía que no había delito. ¿Cuál es ese tramo de la causa? Justamente las personas, los vacunados VIP, quienes recibieron la dosis cuando en el calendario de vacunación no estaba contemplado que las reciban. ¿Cuál fue la discusión? ¿Vos te acordás que en su momento Capuchetti dijo, cuando el Ministerio de Salud estableció el esquema de vacunación, dijo que esa vacunación podía ser simultánea o sucesiva? ¿Qué significa esto? Bueno, que se podían vacunar todos a la vez o en etapas. Por lo tanto, quienes se vacunaron antes que le correspondía no cometieron un delito. Claro. ¿Qué dijo hoy la Cámara? Está perfecto, pero el Ministerio de Salud también estableció que dependía de la disponibilidad de las dosis. Entonces la Cámara dijo, frente a la simultaneidad o de manera sucesiva y a la escasez de dosis, esto es lo último que debe primar. Y mirá este punto que marcamos que dijeron hoy los jueces de la Cámara. El punto crítico del caso no está en si la vacunación de los distintos estratos del grupo prioritario debía ser estrictamente escalonada o simultánea. El núcleo de la polémica estaba en la cantidad de vacunas disponibles para transitar uno u otro camino. El problema justamente es que el bien era escaso. Por lo tanto, como no había vacunas para todos, no se podía vacunar
quien quisiera. Entonces la Cámara le ordenó a la jueza investigar a los llamados vacunados VIP. ¿Quiénes? Bueno, el periodista Horacio Berbisky, el expresidente Eduardo Duhalde, el legislador Eduardo Valdés. Por ejemplo, estaba Eduardo Tayana, que entró a la causa como senador, hoy es ministro, hoy hay un ministro de la Nación que queda investigado por este caso, y la Cámara dijo que se determinen las circunstancias en las cuales se vacunaron. Y una vez que se determinen las circunstancias, veamos si hay delito. Claro. Porque eventualmente puede no haber delito. Pero sigan investigando. Pero que se investiguen las circunstancias, que no es lo que se determinó. La Cámara Federal, la Sala 1, dice: el fiscal de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez, recomendó una serie de medidas de prueba, hagamos esas medidas de prueba y después veamos qué es lo que ocurre. Y después está el caso de los padres de la ministra Carla Bisotti. ¿Te acuerdas que acá... Sí, que acá reconoció cómo fue el procedimiento ante la pregunta de Nacho. Exactamente, que el papá se vacunó porque es médico jubilado, que estaba empadronado, y que a la mamá la vacunaron ahí, contó Bisotti, porque el vacunador dijo para practicar y demás, que no estaba empadronado. Bueno, los padres de la ministra tuvieron una causa. Esa causa está cerrada. Esa causa está definitivamente cerrada. Con esta resolución de la Cámara Federal, en rigor, entrarían para ser investigados. Pero como se tramita en un expediente aparte, hay que ver si, por ejemplo, el fiscal de investigaciones administrativas hace alguna presentación para que los padres de la ministra vuelvan a ser investigadas. Algo más complejo, pero que la posibilidad está. Bueno, a propósito de vacunas, se sabe que la variante Delta y todas las variantes están mucho más contrarrestadas si hay un esquema completo de vacunación de las 2 dosis. ¿Qué nivel de vacunación tenemos, Rosario, a esta altura del partido? Mira, es la primera vez en el mes de agosto, mes de las segundas dosis y demás, que hay más vacunados con segundas dosis que con primeras dosis. Es algo que el gobierno habló hoy en los ministros de Salud con Carla Bisotti. Se mostró el nivel de vacunación. La verdad que cuando uno hace un promedio de julio, era muy bajo en julio diario, claro, el nivel de vacunación, 96.467. ¿Qué pasó? En el mes de agosto hubo un promedio de 230.000 vacunados por día. Esto que hizo que justamente que puedan mostrar esto, que haya más vacunados con segundas dosis que con primeras dosis. Es decir, en el país hoy hay con una dosis 27 millones de personas y con 2 dosis 14 millones. Esto significa que con una dosis quedan vacunar todavía 13 millones de personas. En agosto sin duda fue el mes de la segunda dosis. No alcanza de todos modos para el mes próximo tratar de seguir conteniendo a la Delta. Por eso tienen que llegar más vacunas de Sinopharm y AstraZeneca, que son las que ahora faltan para la segunda dosis, pero sin dudas es un logro del gobierno mostrar este número. Claro. Bueno, ya está sentada con nosotros Margarita Stolbizer, precandidata a diputada nacional de la provincia. Hola, Margarita. Hola, ¿qué tal? Te pongo de periodista un ratito. Titulame el tono de la campaña política que estás viviendo en este momento. ¿Qué dirías? ¿Qué te deja esta campaña? Y todavía es apática, pobre, digamos, pero bueno, yo creo que el objetivo central para todos es noviembre, ¿no? Por lo tanto, no hay que dar demasiado por algo que es una paso, es una primaria, digamos, no más que eso. Permitímelo, Morada, después me siento a charlar bien como corresponde. No sos peronista. Tolosa Paz dice que los que no somos peronistas no la estaríamos pasando bien. Yo digo, ya a esta altura nos robaron tantas cosas que lo único que faltaba que nos roben el sexo, ¿no? Claro. Como si los demás no practicaran. Claro, totalmente. Ahora me voy a sentar a charlar. Bueno, a propósito de Juntos por el Cambio y demás, se ha trazado como una especie de... Yo coincido un poco con lo que dice Jorge Asís los miércoles, que te puede gustar o no te puede gustar, pero había antes un Durán Barba, un Fernández Rubí, alguien que articulaba las campañas. Ahora hay como medio como una anarquía, aunque hay algunas verdades, no solo las peronistas, sino verdades Juntos por el Cambio. Sí, yo también ahí le pongo la firma a lo que decís vos, Luis. Está un poquito desorganizada la campaña de Juntos por el Cambio, parece que falta Durán Barba. ¿Y qué pasó? Bueno, se reunieron las fundaciones que de alguna manera piensan para cada fuerza política que integra Juntos por el Cambio. Estuvo la Fundación Hannah Arendt de la Coalición Cívica, Fundación Alem, que es la que está detrás del radicalismo, la Fundación Pensar, que está detrás del PRO, y Encuentro Republicano, que es el sector de los peronistas que están en Juntos por el Cambio, para hacer un manifiesto. Un manifiesto con 8 puntos, 8 ejes centrales. Luis, mira, acá los trajimos. Sí. Trabajo productivo para todos los argentinos, educación, inflación, salud, seguridad, justicia, responsabilidad ambiental y política exterior. La verdad,
todos los ejes tienen que ver con lo que públicamente los dirigentes de Juntos por el Cambio vienen planteando. Yo me tomé el trabajo de leer el manifiesto. Vos los gustos en vida. Sí, Yo veo Diputados TV, veo Senado TV, vos lo tuyo es esto. Sí. Cada uno Cada con lo suyo, uno claro. con lo que puede en vida. ¿Y sabés lo que a mí me extrañó? Que en esta campaña en la que se están debatiendo pocas ideas, en la que, por ejemplo, acabamos de escuchar lo que dijo Tolosa Paz, pero también vivimos escuchando lo que dicen dirigentes Juntos por el Cambio, no hubo o no hay ninguna referencia a lo que ya en estos ejes intentó plasmar el gobierno de Juntos por el Cambio y claramente o no le fue bien desde el punto de vista económico, o no le fue bien en cuanto a la materia de salud. No hay referencia y en las fundaciones que tienen que pensar, que tienen que trazar un manifiesto para un compromiso mejor, no hubo ninguna alusión a lo que fue el gobierno de Cambiemos que terminó hace 2 minutos. Claro. ¿No? Son todas, obviamente, proclamas, te ahorré a vos de desarrollar una por Te una. agradezco el ahorro. Sí. Tenelo en cuenta para la próxima. Pero la verdad que eso a mí me sorprendió. No hay como una especie de autocrítica desde un lugar que tiene que estar despolitizado, que es... no tiene que estar en discusión los cargos. Bueno, ahí en esas fundaciones me parece que está faltando eso. Muy bien. Bueno, voy a charlar con Margarita, después nos sumamos. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Gracias. ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la Estos invitación. episodios que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo definirías la presidencia de Alberto Fernández? ¿Qué es Alberto Fernández como presidente? Bueno, hoy es de una debilidad tremenda, ¿no? Pero además ya no me preocupa tanto en términos de la debilidad o la falta de autoridad del propio Fernández en lo personal, me preocupa cómo se traduce esto en términos institucionales, ¿no? Estaba leyendo unos datos que dicen que Uruguay es el país de América Latina con el mayor PBI per cápita. ¿Con qué está relacionado eso? Con las instituciones fuertes, sólidas, creíbles, previsibles, y a contracara de eso la Argentina, que está en el piso total de la inversión extranjera directa, peor que con Macri, con Cristina y con Néstor. ¿Por qué? La gente de acá se lleva la plata, los de afuera no la traen. ¿Por qué los jóvenes se quieren ir? Bueno, pues la Argentina dejó de ser un país en el que los jóvenes puedan sentir, digamos, la identidad, la patria, pero entre otras cosas porque no ven un futuro posible. Y esto tiene que ver con un gobierno que se ha debilitado, para mí, con un nivel de rapidez respecto del tiempo. Siempre los gobiernos empiezan a desgastarse después de la mitad. Estos no. Y además parece que todos los días se están tirando un tiro en los pies con las cosas que hacen y que dicen. Ya a esta altura, no sé, no solamente le falta asesoramiento, porque frente a estos episodios de los últimos días, digamos lo de Tolosa Paz, uno, bueno, podría descalificar lo que dice, que son brutos, que dan vergüenza, esto y lo otro, pero hay una cuestión de fondo que yo creo que no están teniendo capacidad para entender lo que le pasa a la gente. Pero a mí me empecé a centrar, porque digo, más allá del análisis que hemos estado todos hablando, de si tienen o no tienen sexo, Tolosa Paz está diciendo, la gente está harta de la cuarentena y representa al presidente que fue el que instaló la cuarentena. O sea, es como una discusión. Frederick, cuando dice, bueno, en sí ya están más tranquilos, está diciendo la Argentina está todo muy mal y lo está diciendo la ministra de Seguridad. Es como una ausencia de conexión con la realidad. La Seguridad nos está diciendo que somos más divertidos que los suizos, cuando tenemos un problema sumamente crítico de seguridad en realidad, y no se están dedicando a resolver los problemas que tienen, pero insisto, porque creen que no los conocen. Es imposible conocer, entender y resolver los problemas si vos los ves desde la torre de Puerto Madero o desde el country más lujoso de la provincia de Buenos Aires. Es imposible. Yo a veces digo, hagamos un testeo entre todos los que son candidatos a ver quiénes manejan su auto y tienen que parar en un semáforo a las 11 de la noche en el conurbano. Se entiende cuál es el problema de la seguridad. No creo que hoy los funcionarios lo entiendan. La cosa esta chabacana de Tolosa Paz, lo que demuestra en el fondo, en esa búsqueda del voto joven, una cosa muy berreta, me parece, pero en el fondo lo que hay es una falta de comprensión de que la gente lo está pasando mal. La gente quiere que resuelvan el problema de la inseguridad, el de la inflación, el de la pérdida de empleo. A eso deberían ocuparse. Y lo que nos enteramos es que están haciendo fiestas y reuniones en Olivos y, bueno, estas otras cosas que los demás hacemos aunque no las contemos. Claro, obviamente. Ahora, ahí también uno dice, sí, yo le decía a Lucas Romero antes que estuvo antes aquí, si uno mira un laboratorio político, decís 50% de inflación, la inseguridad que tenemos, la angustia por la falta de trabajo, es un gobierno que no debería tener captación de votos. Y sin embargo tiene, no sé cuánto,
se debe a mérito propio o de mérito de la oposición? Del mérito propio a esta altura no estoy en condiciones de hablar porque me parece que muy pocos méritos tienen. Lo que sí hay claramente es una clientela cautiva, un voto cautivo que tiene mucho que ver con lo emocional del peronismo a esta altura me parece, las mismas cuestiones emocionales que puede generar Cristina Fernández. Y también lo cierto es que en la oposición vos tenés algo que marcaban recién ellos, que es hace muy poco tiempo que Macri terminó su gobierno, no terminó bien ese gobierno y tampoco se llega realmente a aportar demasiado en el debate. Yo acompaño con mucho entusiasmo la candidatura de Facundo Manes porque Facundo eleva hoy el contenido y la calidad del debate público, porque Facundo no habla hacia atrás, habla de futuro y habla justamente de que los países que más se desarrollan son los que invierten en la ciencia y la tecnología, la revolución del conocimiento. Esas son las cosas que hay que mirar, porque además en la Argentina hay mucho esfuerzo de muchas personas que trabajan para sacar esto adelante. Yo he visitado algunas empresas en los últimos días, una de autos eléctricos, todo industria nacional, una empresa que con todo el esfuerzo venían con mucho trabajo y en pandemia lo que hicieron fue, tuvieron que cortar la comercialización y lo que hicieron fue crear un autito nuevo de esos que son para llevar la carga, lo desarrollaron durante la pandemia, mantuvieron todos los puestos de trabajo. Hoy en la mañana fui a Bransen, una pyme familiar extraordinaria que ha creado un hisopo en una sola pieza, un hisopo nasofaringeo para los testeos de COVID, muy superior a los que se usan a nivel mundial. Todo es insumo nacional, industria nacional. Ahora, ¿cuál es el problema que esas empresas tienen? La falta de competitividad. ¿Dónde está la competitividad? En invertir en innovación tecnológica. Ahí es donde está. Ahora, la Argentina viene a contramano del mundo en otras cosas. Hoy hay un informe que escuché de Damián Dipache que él nos cuenta a través de un índice bursátil que se conoció cuáles son los sectores que crecen y los que caen. Argentina invierte en los que caen, energía por hidrocarburos, cuando en el mundo eso va a ser reemplazado, por supuesto, y no estamos invirtiendo en las cosas que tenemos que invertir. La bioeconomía, acá hay que pensar cuáles son los grandes acuerdos que tenemos que hacer. Bueno, una ley de inversiones en bioeconomía, ¿qué es lo que viene? Los biofertilizantes, hay una cantidad de cosas. Si vos decís no, que apostás a Manes y apostás con cierto desprendimiento personal, no pediste el segundo lugar, no, digamos, que como muchos dirigentes hacen, dentro del mismo sector de Juntos por el Cambio, lo han sopapeado lindo a Manes, ¿no? O sea, acusándolo de no sabe de política, y que es una suerte de cataflorismo. Queremos que venga gente nueva de la política, pero si viene nueva es que no lo sabe. No ha sido de mucha amabilidad el ingreso de Manes dentro del espacio de ustedes. Es bastante lamentable porque yo creo que cuando alguien se juega como él se está jugando, que es dejar una vida de comodidad, de prestigio, de reconocimiento social para volcar su trayectoria en la política y en lo público, la verdad es que hay que dejar de hacerle zancadilla, ponerle palo en la rueda y habría que abrirle los brazos a él y a mucha gente más. Pues Facundo tiene además una gran capacidad para armar y liderar equipos y tiene atrás de él equipos extraordinarios. Te diría, en algún momento todo esto se va a conocer. Yo a veces les digo, muestren más los que hay atrás, porque los que hay atrás son gente de un nivel de excelencia académica, técnica, práctica tremenda, y es gente que está nucleada ahí, y él eleva ese nivel de debate. Sin embargo, también es cierto que él zamarreó el escenario político, eso puso nerviosos a algunos cuantos, y por eso es que lo han atacado, ¿no? Voy a abrir la mesa para que participen. Sí, Nacho. Sí, Margarita, mucho se habla de que la campaña no tiene ideas, que los políticos no están planteando ideas y sí eslogan, en muchos casos se apelan a recursos que cada vez son más sorprendentes. Ahora, a tu criterio... Como el de Tolosa Paz. Claro, sí, bueno, lo acababa de decir, por eso. A tu criterio, ¿es lo que la gente pide? Porque muchas veces escuchamos a políticos que plantean debates profundos y después en las urnas la gente no va a votarlos. ¿Qué dificultad está teniendo la política para conectarse con la gente y que de repente temas profundos capten votos?
Bueno, a ver, la cuestión electoral es distinta. Yo creo que la gente está tan metida en sus problemas y lo que nos pide es solución a los problemas. No tanto discurso, no tanto propuesta discursiva o abstracta, sino soluciones. Por supuesto que en la demanda de soluciones hay una demanda sobre los que gobiernan, no nos demanda a nosotros. Ahora, está muy claro que hay una brecha cada vez más grande, que es la que separa a la gente con sus problemas y los políticos disfrutando de los privilegios del poder. Eso lo vemos cada vez más claro. Esa es la brecha, la pérdida de credibilidad, cuando las personas te empiezan a decir que no creen ni siquiera que aquellos a los que va a votar le vayan a resolver sus problemas, ¿no? El gran desafío que tenemos por delante es demostrar que podemos recuperar confianza, porque de esto dependen las instituciones. Sin instituciones fuertes, cuando hablamos de instituciones, hablamos de reglas de juego, de previsibilidad. Eso es lo que hay que reparar en la Argentina. Para eso se necesita que una vez que pase el tiempo de la competencia electoral, haya voluntad para sentarse a conversar toda esta agenda de temas. Ahora, si después esa demanda de soluciones se traduce en voto o no, bueno, todos saben que mi experiencia es que podés hacer muchas propuestas y no siempre eso va en el voto. Porque el voto tiene otras motivaciones y sabemos también que hay muchas motivaciones emocionales en el voto, no solamente la racionalidad de responder a una propuesta. El voto es emocional. El voto es emocional. Sí, Rosario. Te sumaste como candidata a la interna de Juntos, diciendo que Juntos no es lo mismo tampoco que Cambiemos. Ahora, después de la interna se van a juntar y del otro lado, del PRO, está ganando la dura, se está mostrando a Mauricio Macri para sostener los votos duros. ¿Cómo te sentís con este sector del PRO que vas a ser parte en un momento? No, yo creo que justamente lo que hay de nuevo en esa coalición es que ha habido claramente una renovación de cuadros y de liderazgo, sobre todo. Y si vos pensás en Santilli por un lado o en Vidal por el otro, hay claramente un progreso del ala más moderada y más dialoguista y no de los duros. En la confección de las listas por lo menos quedó así. Yo tengo mucho respeto por Diego Santilli, me parece que es un gran candidato, más allá de que la lista que yo integro representa mucho más un modelo en términos filosóficos, políticos, ideológicos, que es el ideal del progresismo, ¿no? Y hoy para mí es importante que el radicalismo esté reposicionado dentro de esa coalición para discutir ese proyecto. Más que las personas, más que el pasado, hay que discutir cuál va a ser el proyecto de la oposición en el 2023. La razón por la que nosotros nos incorporamos es porque no nos resulta indiferente. No queremos participar de un proyecto que sea la vuelta hacia atrás. Queremos realmente hacerlo, por eso lo de Facundo nos resulta muy inspirador cuando él plantea cuáles son los ejes para reconstruir un proyecto de país. El proyecto de país, que es no solo político-económico, es cultural. Poner en valor el esfuerzo, el trabajo, la perseverancia, la igualdad ante la ley, ¿no? Todas estas cuestiones que son casi como valores perdidos, eso es lo que nosotros queremos aportar, digamos, como ideas propias dentro de una coalición que tiene su diversidad, sin ninguna duda. Margarita, una de tus características en los últimos años fueron muchas de las denuncias que presentaste contra Cristina Kirchner, inclusive muchas de ellas que prosperaron, como por ejemplo la causa Tesuro, los sauces que están en etapa de juicio oral. Mauricio Macri, líder de uno de los sectores de la coalición que integras, también tiene muchas causas abiertas en otras instancias, pero que eventualmente podrían prosperar. ¿Tenés opinión de alguno de los expedientes que se han formado contra funcionarios del macrismo, por ejemplo el espionaje ilegal o la causa del correo? No de esas en particular, yo he sido denunciante en algunas otras, pero no conozco en realidad cuáles son estas causas. A mí lo que me parece que es importante discutir sobre todo es que hay que tener en la Argentina definitivamente una política anticorrupción y una política criminal anticorrupción. Entre esas cuestiones hay que modificar la ley de ética pública, pero hay que impedir que una persona que tiene procesos penales confirmados en varias instancias puede ocupar un cargo público, ¿no? A mí en estos días me llama siempre la atención cuando plantean y bueno, que salió este, que salió el otro. Yo digo, la verdad, tenemos una vicepresidenta con múltiples procesamientos confirmados en múltiples instancias, ¿no? Y esa persona está en el Senado tomando decisiones por todos nosotros. Realmente me preocupan mucho esas cuestiones y creo que debería haber, bueno, la ley de ficha limpia es otra de las iniciativas que habría que tener. No puede ser que en la Argentina, para que exista una condena firme definitiva,
te piden múltiples instancias. Todos los convenios internacionales de derechos humanos te hablan siempre de un doble conforme. Entonces tiene que ser suficiente, y en esto voy claramente en contra de la teoría Pichetto, que defendía a todos los expresidentes sí, hasta que no estuvieras condenado con sentencia firme, claro. Y me parece que esas cosas no pueden ser. Cuando lo que se investiga es un funcionario público por delitos cometidos contra el Estado, contra la administración pública, no puede haber concesiones de ningún tipo ni para ninguna persona. Ahora, perdón, ¿puedo claro, por supuesto. Muchos de estos cambios que plantea se tienen que hacer, por ejemplo, en el Congreso. Y ni durante el kirchnerismo ni durante el macrismo se hicieron. Cuando vos te sentás con otros dirigentes políticos en la intimidad y planteás esto, ¿qué te dicen? La sacan corriendo. O te dicen que sí, después nunca se tratan, porque claro. Yo los proyectos los tengo, muchos de esos presentados. Yo vuelvo al Congreso, ahora digo, con una agenda que repite bastante de las cosas que me quedaron pendientes. Entre ellas, varias de estas, por supuesto. La Argentina tiene ley de protección de testigos y ley de protección de arrepentidos en este pago de la delación premiada en realidad, y no tenemos, por ejemplo, una ley que proteja a los denunciantes. Eso es muy importante, forma parte de los compromisos que la Argentina ha firmado a nivel internacional también como práctica anticorrupción. ¿Por qué razón? Porque el denunciante es por lo general o un empleado público, funcionario, o un empleado de una empresa privada. Y esos tienen el terror de la pérdida del trabajo. Y no hay sobre eso ninguna protección. Lo digo como ejemplo de lo que además para nosotros debe ser una campaña con contenidos. La campaña de los eslogans, de las frases hechas, la verdad es que es muy importante y me parece que es importante que ustedes también lo exijan, que es bueno, ¿para qué uno quiere llegar al Congreso? A veces me preocupa que algunos ni saben cómo funciona el Congreso o se proponen como candidatos a un cargo ejecutivo, cuando lo que vamos a hacer es ocupar un lugar en el Parlamento, ¿no? No te hinchaste, digo, se pueden decir montones, puedes estar de acuerdo o no con vos, pero digo, creo que si se hiciera una encuesta sobre honestidad, estarías a la cabeza, porque la gente sabe, vivís en el mismo lugar, sabés lo que es pasar un semáforo a las 11 de la noche en la provincia de Buenos Aires, porque vivís Cosas ahí. que no deberían ni siquiera mencionar. Que no debería ser un atributo, ¿no? Debería ser una cosa como... cuestiones naturales. ¿No te hinchaste? ¿No? En un momento dijiste, ¿no tiene más solución esto? A ver, no a ese punto, pero siento que cada vez el cansancio me pesa más de las cosas que pasan, esto que conversábamos recién, que es a veces la racionalidad que tienen algunas cosas y nunca llegás, nunca llegás. En estos temas anticorrupción, como en otras cuestiones que tienen que ver con la economía, hay muchas cosas que carecen de sentido común. El cierre de las exportaciones de carne. Sí, claro. Yo digo, no debe haber cosa más a contramano de lo que la Argentina necesita, que es exportar para tener dólares. Tan elemental. Y no perder mercados, porque además, cuando vos no vendés, y esa fue la intimación que hizo la embajadora de Israel, claro, y obligó a poner la cuota para exportarle a Israel, porque dice, no puede ser, cuando a la Argentina se le antoja, Israel se queda sin carne. Entonces, ¿qué hacen? Buscan otros mercados. O sea, lo que me refiero es que lo que falta es el sentido común muchas veces, sumado a que, por supuesto, lo que hay es una política muy deficitaria en muchas cosas y los negocios que quedan encubiertos por detrás también. Totalmente. ¿no? Como siempre, un placer verte. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Pequeña pausa. Discusión en los Estados Unidos por los antivacunas, los que no quieren ponerse precisamente la vacuna. Arnold Schwarzenegger, el ex gobernador de California, dijo algo fortísimo que vamos a compartir con Adrián Sack, que es nuestro compañero y corresponsal en los Estados Unidos. Hola Adrián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. Aquí estamos justamente atentos a toda esta grieta, ¿no?, entre vacunas y antivacunas, y lo que dijo Arnold Schwarzenegger. ¿Quieres que lo compartamos, Adrián? Perdón que te interrumpa. ¿Quieres que compartamos este audio del actor y ex gobernador? Mira lo que decía. That has been in this, probably for his entire life. I mean, why would you not believe someone like that? So, and there's so many other scientists out there and experts in this subject. So I believe them and I follow them very carefully. And of course, sometimes things are happening that are unexpected. So, because with freedom comes obligations and responsibilities. We cannot just say, I have the right to do X, Y, and Z. When you affect other people, that is when it gets serious.
Es espectacular. Bueno, fortísimo realmente, Adrián. Contame las repercusiones allí en los Estados Unidos. Absolutamente. Hay que decir que la traducción más acriollada, digamos, de lo que acaba de decir él, ¿no? Screw your freedoms, sería algo así como guardate las libertades en el bolsillo, por decirlo de la manera más eufemística que podemos encontrar. Estás muy fino, es metete la libertad por ahí, ¿no? En el pliegue del bolsillo, vamos a decir. Claro. Ustedes me entienden bien. Sí, desde luego. Bueno, fue muy fuerte y esto no cayó bien en mucha gente aquí, porque si uno tiene en cuenta, por ejemplo, la gente que va al gimnasio, que son los primeros que se pescaron el COVID aquí en los Estados Unidos, sobre todo en Florida, ¿no? Pero también en California, no les gusta ni usar barbijo, y también usan como auspiciante Schwarzenegger justamente a los suplementos, estos que se usan para fisicoculturismo, ¿no? Suplementos vitamínicos sobre todo. Bueno, una empresa se llama Redcon One, le quitó a Schwarzenegger el auspicio justamente porque dice que la libertad no es negociable. No podés mandarle, dice esta empresa, a meterse la libertad ahí en el pliegue del bolsillo, justamente, y que ellos no van a poner sus dólares donde Schwarzenegger hable. Así lo dijeron de categórico, porque, mirá, aquí en Estados Unidos hay 41.000 gimnasios, hay 64.200.000 personas que tienen suscripciones de gimnasios. Y bueno, hay que decir, hay republicanos y hay demócratas, pero el perfil del que va ahí le gusta hablar de la libertad, le gusta justamente que no le pongan límites a lo que hace, empuja los límites hacia arriba. Y entonces que alguien le diga, metete las libertades ahí, no cae bien. Y aparte, el hecho de censurarlo es un marketing de estos tiempos para estas empresas, ¿no? Desde luego. Pero bueno, imagínate, ¿no? Hablar de la libertad, del valor supremo aquí y decir que haga eso, no es algo que caiga bien en muchos casos. Y Schwarzenegger igual volvió. Después este fin de semana, ayer de hecho, en una entrevista dijo que en la historia de los Estados Unidos, justamente la libertad y el deber estuvieron palmo a palmo, hasta que después trascendió la libertad. Pero que el deber debe estar, y usar barbijo y vacunarse justamente es parte del deber para lograr el bien de la ciudadanía. Igual así todo, tuvo mucha gente que lo siguió abucheando, pero ¿qué dijo Schwarzenegger? Bien. I'll be back. O sea, volveré justamente, ¿no? a seguir hablando sobre esto. Gracias, Adrián, como siempre, un placer verte allí en los Estados Unidos. Nos hacemos la última y pequeña pausa. Hoy hablamos mucho del tema del voto joven, aparentemente esta declaración que le hace Tolosa Paz al canciller respecto de lo que pasa en el peronismo va para ese lado. Contemos un poco de esto, Nacho. Bueno, Luis, efectivamente, Tolosa Paz logró instalar un tema que lo saca al gobierno de lo que se estaba hablando hasta la semana pasada, del Olivos Gate, los furcios del presidente, e instala el tema del voto joven. ¿Por qué el voto joven? Porque es a lo que apunta el gobierno. Hablando de los jóvenes y de que en el peronismo, lo voy a repetir textual. Esto es, somos narradores. En el peronismo siempre se garchó, lo que genera es que Tolosa Paz hoy rebotara en todos los medios. Había en la figura de Tolosa Paz un nivel todavía alto de desconocimiento de la imagen. Lo que apuntan en el gobierno, en el Frente de Todos, es que Tolosa Paz, en medio de la crisis política, económica que vive el gobierno, pueda captar algún que otro voto. Bueno, ese algún que otro voto puede ser una porción importante y decisiva dentro de un universo de 7 millones de jóvenes, así que apuntan a eso. En La Rosada, yo te lo adelantaba hace un ratito, lo vivieron con conformidad, lo vieron bien, que se hablara de otro tema, que saliera un poco de la agenda, que se hablara de un tema que no le impacta al gobierno, no genera una imagen negativa al gobierno, que se hable de este eje que estaba impulsando Tolosa Paz. Y obviamente salió Sergio Berni. Berni sale en duplicado, sale primero porque obviamente hay un sector del kirchnerismo que no ve bien hablar de temas que son marketineros, casi eslogan, pero especialmente por su encono con Alberto Fernández. Victoria Tolosa Paz es la candidata a Alberto Fernández y obviamente Berni fue muy duro, dijo, por más garche que haya, repitiendo textual, el pueblo es infeliz si no hay equidad social. Obviamente
planteando la bandera al kirchnerismo, y obviamente que en el kirchnerismo se guardaron a silencio el resto porque dijeron no nos vamos a meter, este es un tema de Bernie contra Frederick y contra Alberto Fernández, así que no nos metemos. Bueno, una de las estrategias de los imputados por el Olivos Gate es declarar inconstitucional el decreto que impuso las restricciones. ¿Hay novedades, Martín? Sí, por lo menos en una primera resolución falló. Hoy el fiscal federal Ramiro González rechazó el pedido de inconstitucionalidad que hizo Estefanía Domínguez, una de las amigas y quien estuvo en el cumpleaños de Fabiola Yáñez, por lo que se inició la causa judicial del Olivos Gate. ¿Qué dijo el fiscal? Los DNU son válidos, están bien dictadas las restricciones por la situación sanitaria que vive el país. Respecto a eso no hay nada que discutir. Ahora lo tiene que resolver el juez federal Sebastián Casanelo y el próximo paso es que el fiscal dictamine respecto del pedido del sobreseimiento que hizo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que lo presentó la semana pasada alegando que en el cumpleaños de Fabiola Yáñez no había habido delito. Bien, hablemos un poco sobre el tema vacuna. Hablábamos recién de cantidad de dobles dosis. ¿Hay más para decir de las vacunas, Rosario? Es una incógnita de la votación si la gente no va a votar o no va a ir a votar por un disgusto con la política o porque en realidad también tiene miedo a la pandemia, tiene miedo al contagio. Y cuando vemos lo que pasó en las 4 elecciones que hubo ya a nivel nacional, lo que se ve claramente era un bajo nivel de vacunación cuando había bajo nivel de participación. Esto pasó en Misiones, que participó el 60%, poco menos, el 59% del padrón, y tenía la segunda dosis nada más que el 5,19%. En Jujuy, para el momento en que se vacunó, era alto la vacunación porque llegaba con primera dosis al 25% y 10% y subió la cantidad de gente que se vacunó con el 70%. En Salta, el 15 de agosto, era bajo el nivel de participación que fue a participar el 60% nada más del padrón electoral. ¿Por qué? Porque con segunda dosis había el 16% de vacunados. ¿Y qué pasó en Corrientes? Es una de las provincias que tiene poco nivel de vacunación y fue a participar este fin de semana el 65% del padrón, o sea, un nivel bajo para la vacunación que hay. Hay que ver qué es lo que pasa en provincia de Buenos Aires, en Córdoba y Santa Fe, que son las que miramos todas, justamente las más habitadas, la mayor cantidad de votos, pero son también las que tienen mayor nivel de vacunación. Es decir, no es una preocupación para los oficialismos de cada lugar que creen que van a ir la gente a votar. Bueno, en los próximos días también vamos a repasar algo que te anticipó hace ya un tiempo Martín Angulo, que es este protocolo de la Cámara Nacional Electoral, cómo se va a votar, quién puede ir, cómo se van a hacer las filas y la figura del facilitador sanitario. No me sale nunca y ahora sí, que va a ser un señor que va a estar en la puerta y que va a ordenar, ¿no? Va a haber una persona que por cada colegio controle que se cumplan los protocolos sanitarios. Esto va a ser así que después te vamos a ir contando, por supuesto. Nos quedamos en la continuidad de A24. Soy Luis Novarecio. Nos vemos mañana.